nacional. ¿Y qué te parece, Diego, si empezamos a hacer el análisis ya, digamos, formal de lo que se ha dicho el día de hoy en este tercer discurso a la nación de la presidenta Dina Boluarte, que además es el último que quedará como mandataria? El próximo año ya tendremos un nuevo gobierno al frente del país. Para ello hemos invitado a Rodolfo Reina, analista político, que ya está con nosotros, al cual le damos la bienvenida. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Feliz 28 y gracias por la invitación. A ver, vamos con esto primero, ¿no? Que finalmente Dina Boluarte al inicio del discurso es confrontacional, tiene algunas frases fuertes respecto a la oposición, y esto provoca incidentes dentro del Parlamento Nacional. Muchos de los congresistas, incluso Valdemar Cerrón, que estaba en la mesa directiva, decidieron salir, abandonar el hemiciclo, y algo parecido también se ha dado en las calles con protestas de adversarios al gobierno de Dina Boluarte, que han terminado enfrentados con la policía. Bueno, creo que lo que se esperaba del discurso era un llamado a la unidad, y sobre todo teniendo en cuenta que es un gobierno que ya está en el último año y que lo que debería generar es un clima de distensión y de estabilidad con aras a guiar un proceso de transición ordenada y pacífico, y darle una economía saneada al país con miras a la próxima administración. Sin embargo, ella optó por una narrativa confrontacional con un sector político del Parlamento, pero sin embargo esa narrativa obviamente coincide con otro sector político del Parlamento que ella es su soporte. Creo que ahí lo que ha buscado es criminalizar un poco al adversario político. Digamos, ha tenido frases muy duras, como que son pesimistas, que no tienen cabida, digamos, en la visión del futuro que tiene un sector político. Eso sin duda es una evidencia de una intolerancia que no es propia de un gobierno que debe generar en este contexto un clima de unidad y de armonía, ¿no? En algún momento incluso llegó a decirles a aquellos que, por ejemplo, promovieron o incentivaron el cambio de la Constitución, que eran traidores a la patria, ¿no? Y un poco se preguntaba ella al inicio del discurso, ¿qué hubiera pasado con este país si yo no asumía la presidencia después del golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? ¿Dónde hubiéramos terminado?, se preguntaba la presidenta de la República. Bueno, ahí la presidenta de la República, como ha hecho ya en anteriores mensajes presidenciales, ha querido deslindar como si no hubiera formado parte del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Cuando haya sido integrante de la plancha presidencial, ha sido ministra de Estado en casi todo el periodo de Pedro Castillo. Y el inicio con un discurso tan radical como el de él, ¿no? Claro, sí, nosotros recordamos los discursos que tuvo entre la primera y segunda vuelta, eran discursos muy radicales y que sintonizaban con la posición de Perú Libre, e inclusive ella ha sido la cuota de Perú Libre en esa plancha presidencial. Entonces yo creo que en su afán de sintonizar con el sector del Parlamento que le da el soporte político para continuar en el gobierno, sin duda ella ha querido construir un discurso político que coincida con la narrativa de un sector del Parlamento. Inclusive eso no es nuevo, porque recordemos que también en el discurso de investidura del premier Arana también lanzó algunas propuestas que eran parte de la agenda legislativa y política de un sector del Parlamento, como por ejemplo crear una comisión para evaluar el retiro no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era parte de unas propuestas de un sector del Parlamento. Entonces yo creo que ese discurso confrontacional responde a una lectura, a una narrativa política de un sector parlamento que ella la apoya. Pero hay un tema también importante que quizás sea un análisis previo, es cómo se ha ido deteriorando la credibilidad de los discursos presidenciales. Nosotros no olvidemos que anteriormente el discurso presidencial muchas veces marcaba la agenda política del gobierno, e inclusive en algunos casos ocasionaba que haya un repunte en el nivel de aprobación del presidente de la República. Los eventos internacionales también le daban un oxígeno al gobierno. En este caso, los discursos presidenciales, lejos de contribuir a ganar la confianza de la población, más bien contribuyen a su mayor alejamiento y su descrédito. No olvidemos que Porque además se guardaban estos mensajes para algunos, como tú dices, anuncios potentes, ¿no? De repente la subida del sueldo, una reforma tal vez. Claro, alguna reforma fuerte, alguna medida de impacto. Pero ahora nada, ¿no? Datos, más datos, más datos, más datos.
pura data que no mueve la aguja. Claro, como tú habías mencionado, la presidenta Dina Boluarte en sus discursos han sido muy tediosos, muy extensos, lo cual le quita potencia comunicacional a al discurso. E inclusive, y la última estadística de CPI da cuenta que el 87% de la población no tiene credibilidad en el discurso, lo cual denota pues la falta de efectividad o relevancia política que hoy tienen los discursos. Si a ello lo sumamos, por ejemplo, el nivel de aprobación de 2.5, si a ello lo sumamos que más del 50% de la población cree que va a ir a prisión, y si a ello lo sumamos también una data que actualmente el 70% de la población quiere que se vaya de inmediato de la presidencia, obviamente este contexto deslegitima un discurso presidencial que poco efecto o relevancia política va a tener, ¿no? Justamente quería ir por ahí. A ver, 70% de peruanos considera que Dina Boluarte debería dejar el cargo, ¿no? Ese es el dato. Y si bien es cierto, estamos conversando sobre una estrategia que favorece a cierto sector que la está ayudando a mantener el poder, ¿qué imagen da? Porque vemos en la calle a estas personas que están protestando contra, lo dicho también en el mismo discurso, estas personas son golpistas que se hicieron las víctimas, ¿no? Con el pie en alto, confrontacional, hasta diría un poco un mensaje para ella, algo interno de egocentrismo, a tal punto de que necesita buscar una autovalidación de su gobierno. Si bien es cierto, eso le favorece a nivel político a sus aliados, ¿cómo podría repercutir en la población este mensaje a la nación y este tipo de ánimo que deja? Bueno, yo no creo que como mencioné, vaya a tener un impacto positivo en el nivel de confianza que tenga sobre la población. Creo que más bien ha sido un discurso para los parlamentarios, ha sido un discurso para consolidar el pacto político que tiene o la cohabitación o el cogobierno, ¿no? Para sus aliados, porque toca temas que son de interés, como igual lo tocó el premier Arana, porque para consolidar y la narrativa y este discurso confrontacional responde también a un discurso que tienen los sectores que hoy administran el Congreso de la República. Entonces, lo que he buscado hacer con este discurso es consolidar esa alianza para tener una estabilidad y que le permita culminar el mandato presidencial, que es lo que creo la prioridad que ella tiene ante todo, ¿no? Pero sin duda, con un nuevo parlamento, no sabemos el resultado de las elecciones, la situación de ella va a ser bastante preocupante, ¿no? Una colección de logros numéricos, digámoslo así, cifras que avalan lo que se ha hecho en este último año, pero quisiera ir a uno de fondo que especialmente en épocas electorales cobra interés, y que es la peligrosidad de ser no responsables en el gasto, con el déficit fiscal. Ha hablado de eso un poco la Presidenta de la República también, dando números bastante conservadores respecto a lo que podría terminar siendo el déficit fiscal en este 2025 e incluso en el 2026, ¿no? Lo citaban 2,5, 2,7 aproximadamente, haciendo la referencia de que era mucho menos de lo que, por ejemplo, el promedio latinoamericano tiene. ¿Tú cómo ves? ¿Sientes que podría haber irresponsabilidad económica en este último año? Bueno, ya lo ha habido los 2 años anteriores de la presidenta Boluarte. Tan es así que el ex ministro de Economía, José Arista, reconoció que era un gobierno débil y que estaba sometido al Parlamento. Entonces yo creo que ahí es evidencia que hay una pérdida institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre ha sido un ministerio fuerte. E inclusive el Consejo Fiscal, que es un órgano del Ministerio de Economía, ha dado cuenta de esta preocupación y el incumplimiento ya de 2 años consecutivos de la regla. Paradójicamente andan medio peleados ahora el MEF con el propio Consejo, ¿no? Así es, y bueno, el Consejo Fiscal, en aras de la función que le corresponde de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales, ha advertido de que llevan 2 años consecutivos de incumplimiento. Estamos a un tercer año de incumplimiento de las reglas fiscales, sobre todo en el aspecto del déficit fiscal, que como recordemos que el año pasado tuvimos un déficit fiscal de 3.5, que ha sido el más alto del año por encima del rango meta, además, claro, ¿no? Y además desde el año 92 no teníamos un déficit fiscal de ese tipo, salvo situaciones de crisis del año 2008 o del año 98 en la época de Fujimori, pero sin embargo, en términos
normales, es un déficit fiscal que no había desde el año 92. Entonces yo creo que esa es la principal preocupación. Y en un contexto de campaña electoral y bajo la premisa de que tenemos un gobierno débil subordinado al Parlamento, vamos a tener un Parlamento que va a comenzar, cuyos grupos políticos van a competir en las elecciones de 2026 y van a querer hacer un populismo legislativo. Recordemos que ya el Instituto Peruano de Economía de la Universidad Pacífico ha dado cuenta que el año pasado el impacto de las leyes presupuestales o populistas han sido de 86.000 millones de soles. Entonces, y esa preocupación la sigue manteniendo el Consejo Fiscal, que es un órgano autónomo y que tiene una relación más de confrontación con el Ministerio de Economía actualmente, cuando debía ser una relación armoniosa y de colaboración para perfeccionar las políticas fiscales. Ahora, en el tema del crecimiento económico, hay que tener en cuenta que este crecimiento económico se explica fundamentalmente por los precios extraordinarios de nuestros minerales, que ha permitido tener una mayor recaudación, un mayor crecimiento fiscal, pero frente a eso hay que recordar que ahora no hemos logrado tener los niveles de pobreza antes de la pandemia. Tenemos ahora, si bien es cierto, se ha reducido de 29 a 27.6% la pobreza, sin embargo lo que se ha incrementado es la pobreza potencial, ¿no es cierto? En suma dan 59% de peruanos que son pobres o potencialmente pobres, que son alrededor de 20 millones de peruanos. Hoy la mayor preocupación es tener el gran porcentaje de 31.8% de personas potencialmente pobres. Claro, que ante cualquier... una clase media además totalmente licuada, ¿no? Así es. Destruida, muy golpeada. Así como nosotros... el tema del crecimiento, efectivamente hay una proyección de 3.1 a 3.5, aunque el ministro Arana dijo que íbamos a tener 4%, sin embargo la presidenta ha corregido esa cifra o la ha ajustado. Sin embargo, ese crecimiento sigue siendo, según los especialistas, mediocre. Con los precios extraordinarios que tenemos de nuestros minerales debíamos tener 5 o 6% de crecimiento. Sin embargo, tenemos un crecimiento pobre y eso también se debe a la falta de gobierno, falta de gestión de la administración de Dina Boluarte, ¿no? Después de casi 4 horas y 13 minutos de mensaje, como lo decíamos, ¿no? La presidenta Dina Boluarte se saltó de la página 81 hasta el final. Para esto quiso dar un mensaje y una carta personal, y lo único que quedó en la memoria ahora es, lo voy a citar: los hijos de Nicanor y Ercilia no tenemos rabo de paja, ¿no? Eso es lo que dijo en el mensaje, casi terminando. ¿Cuál es el análisis de un personaje político que ya se está yendo del poder? ¿Considera que Dina Boluarte aquí termina su carrera política o consideraría, porque le escuchamos mucho decir, tengan en cuenta cómo va a votar las próximas elecciones, democracia, voten bien en las próximas elecciones el próximo año? Como personaje político, ¿cómo la analizaría usted? Bueno, a mí me preocupa esa reflexión personal, pero también hay que engarzarla con otra parte del discurso donde dice que hay una politización de la justicia. Sí. Y donde dice que, sin mencionar el Ministerio Público, creo que se la está aludiendo él, obviamente, hay una entidad del sistema de justicia que está subordinada a intereses subalternos. Es una crítica directa al Ministerio Público. Ha pedido reformas también. Así es. Entonces, ¿pero qué sucede? Sin embargo, esa necesaria reforma que el sistema de justicia debe haber, sin embargo, se ubica en un contexto donde ella está investigada, donde en el Parlamento hay más, se tiene la cifra récord de congresistas investigados. Entonces ahí se ve esta expresión de politización de la justicia en el contexto de que ella viene siendo investigada y que obviamente hay un clima de confrontación con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y más aún, no hay que olvidarnos que hay una serie de leyes que se adhirieron en el Parlamento que no han merecido la contundente observación del Ejecutivo y que de alguna manera están mellando la lucha contra el crimen organizado y que está motivando inclusive que el Ministerio Público haya interpuesto acciones de inconstitucionalidad. Entonces, en ese contexto también se relativiza el tema de la lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado, que es tarea de todos, debería pues comprometer el compromiso de todos los actores del sistema de justicia, Fiscalía, Poder Judicial, Policía, Poder Ejecutivo, Parlamento, pero sin embargo vemos un clima de confrontación que obviamente debilita cualquier intención de lucha contra el crimen organizado, porque vemos diferencias, discrepancias, y lo que pasa es que se han dado leyes en el Parlamento donde no se han consultado a todos los actores del sistema de justicia. Por en el caso de la minería ilegal, hemos escuchado al coordinador de las fiscalías ambientales y que tiene que ver con la minería ilegal, que ha sostenido, primero, que no tienen presupuesto. Las fiscalías que combaten la minería ilegal no tienen presupuesto. Y segundo,
las leyes que han dado en el Congreso han evitado que la minería ilegal pueda ser investigada en el contexto de una organización criminal. Entonces, ese tipo de temas debilitan la lucha que se pueda tener contra el crimen organizado. Justamente para volver a la pregunta, como personaje político de Dina Boluarte, ¿usted lo ve en un futuro, o cree un futuro estable como política, o cree que ya aquí termina su carrera después de las próximas elecciones? Bueno, en política no hay muertos, ¿no? Sí, en política sí, no hay nunca. muertos, pero digamos en lo inmediato, yo creo que le van a, luego con una nueva composición del Parlamento, van a continuar esas denuncias constitucionales o investigaciones que tienen en marcha. Lo que pasa es que por la inmunidad presidencial han sido archivadas y en algunos casos he evitado de pronunciar sobre el fondo del tema en base a esta inmunidad presidencial, pero recordemos que estas denuncias, esas investigaciones pueden ser reabiertas con elementos nuevos, o sea, eso va a continuar y yo lo que sí estoy seguro que le van a iniciar una serie de denuncias constitucionales con una nueva composición del Parlamento. No podemos vaticinar un último año tranquilo, digamos, lo ves más bien movido. Sí, porque la Presidenta de la República, en lugar de tener un discurso dialogante, un poco de superar las diferencias en aras del bien común o en aras de un proceso de transición ordenada hacia la nueva administración, la vemos asumiendo el compromiso de un sector político del Parlamento, asumiendo su narrativa, asumiendo su discurso, asumiendo su diagnóstico, obviamente está tomando partido por un sector político y por eso también nos llama la atención que si bien es cierto ha dicho que ella va a respetar inescrupulosamente la neutralidad electoral, sin embargo dice que va a estar vigilante de los comicios. Yo no sé a qué se referirá con eso. Por eso hay que tener mucho cuidado y exigir del gobierno el sustraerse de cualquier intervención en favor de cualquier grupo político. Ese interés llama mucho la atención. Sí, además no vaya a ser que conforme se acerque la fecha electoral, esos grupos que ahora ella apoya la vayan abandonando a ella más bien también, ¿no? Bueno, sí, no, yo creo que ese era el temor de ella y creo que su narrativa va justamente a consolidar esa alianza. Pero bueno, yo no creo que en las próximas elecciones, porque en realidad hay que tener claro que hay muchos grupos parlamentarios que están en el Congreso que realmente están yéndose por la reelección, porque ya están gobernando con Dina Boluarte. Tienen ministros, tienen embajadores, tienen titulares de organismos constitucionales, organismos públicos, perdón, que de alguna manera implican una cohabitación o un cogobierno con la presidenta Dina Boluarte. Perfecto. Y que de alguna manera la población al momento de votar tiene que tener en cuenta que ya hay grupos parlamentarios, al menos muy identificados, que ya se van por la reelección. Así es. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos bastante. Bueno, estuvo con nosotros Rodolfo Reina, analista político. Vamos a hacer un pequeño acuerdo comercial, no se olvide que estamos en las redes sociales.